Hola a todos, soy Niploki Hola, soy Catelean. y esto es Nerdazos, el podcast que se supera día a día en su ñoñez, igual que el impulso sexual de Zeus. Sí, el mejor inicio de todos los podcasts que hemos grabado. Tremendo spoiler del tema del podcast, pero bueno, ya. Sí. No, y es una verdad como el porte de un buque. Pero ya vamos a entrar allá. Tranquilos. ¿Sabéis que siento que no grabamos hace caleta? ¿Cuándo fue la última vez que grabamos? ¿Como hace una semana y algo? ¿O no? Hace 2 semanas. Sí, porque grabamos con harta antelación. Grabamos con antelación y ya teníamos uno preparado de antes todavía, entonces hace como 2 semanas que no grabamos. Sí, de hecho, no sé si cortaste al final esa parte en el anterior capítulo, pero yo me equivoqué con la efeméride un día que grabamos. En la versión, no puedo editar las versiones para Anchor porque no me da, pero y ahí puse como una disculpa a Matthew McConaughey por equivocarnos en su cumpleaños. En el video de YouTube sí lo edité. Sí. Ah, ya. Bueno, los que lo escucharon por Spotify o por Anchor, claro, me dejaron a cargo de buscar las efemérides y yo busqué la efeméride del día que estábamos grabando, no del día en que íbamos a publicar. Pero bueno, soy así de estúpida a veces. Y por eso es que ya no está a cargo de buscar las efemérides. Por eso ahora no estoy a cargo de nada, yo solo estoy aquí y hablo. Ya, hoy día no vamos a tener efemérides, pero sí vamos a tener rant. Sí. A cargo del señor Niploki. Es ya como una costumbre. ¿Qué novedad que yo tengo un rant? Qué raro en mí. Pero dale nomás, señor Niploki. Ya, esta semana tengo un rant sobre Magic, lo cual también es muy novedoso en mí. Claro, nunca ha pasado antes. Sí, bueno, esta semana que estoy hablando, si no me equivoco, sale el nuevo set de Magic, la segunda parte del bloque de Innistrad que están haciendo ahora, que está enfocado en vampiros. Y yo dije que si no había hombres lobo en el set de vampiros, como si hubo vampiros en el set de hombres lobo, me iba a quejar. ¿Y no hay? Hay. Ahora, en el set anterior hubo, no sé, 12, 15 vampiros. Y en este creo que hay 3 hombres lobo. Pero técnicamente hay hombres lobo, así que no puedo quejarme de eso. Así que me voy a quejar de otra cosa. En enero va a salir un set como extra que se llama Double Feature, que es como agarrar las mejores cartas, entre comillas, de estos dos sets y mezclarlos en uno y venderlos como un solo set, que es lo que tendrían que haber hecho desde el puto principio, pero bueno. El tema es que, bueno, se agarraron con esta temática de terror, del cine antiguo, de películas de terror, porque Innistrad es el plano que está lleno de monstruos, y muchos de esos monstruos son referencias a los monstruos clásicos, hombre lobo, vampiro, zombies de ciencia, entre comillas, que son como el monstruo de Frankenstein, fantasmas, todo eso. Y se dejaron llevar por esta vinculación temática, y todas las cartas del set están en blanco y negro, como una película antigua. Y... O sea, igual bonito. Es que en algunas cartas podría servir, pero no en todas. Ya me fastidiaban las tierras blanco y negro, porque no se nota qué tierra es. Porque están en blanco y negro. ¿Qué se diferencia entonces un pantano de una montaña? Nada. Ya.
Y que lo hagan con todas las cartas lo encuentro como que puta, están agarrando una de las cosas buenas que tiene Magic, que es el arte, y lo están haciendo Claro. aburrido y poco distinguible. Sí, quizás si hubiera como, o sea, entiendo lo de los monstruos, Innistrad y todo, pero el tema de, no sé, pues si fuera como un especial de los monstruos de la Hammer o algo así, se entendería un poco más. Pero bueno. Que hicieron, se hicieron como hicieron con Godzilla, cartas alternas con Drácula, que están muy buenas. Sí. Y no están en blanco y negro. Claro. Sí, como siento que, no sé si me disgustaría, no las he visto, pero no sé si me gustaría, pero sí es distinto. Y como decís tú, una de las cosas más distintivas que tiene Magic es el arte. No creo que el arte sea malo de esas cartas en blanco y negro, pero le quita un poco eso llamativo que tienen las cartas Magic. Es que yo me metí o sea, hay una página a la cual entro para ver como cuando salen cartas nuevas, para ver cuáles son las reglas, cómo funcionan las cartas nuevas, qué es lo que hay nuevo. Uh-huh. Y te juro que entré ahí, era un bloque gris, indistinguible una carta de otra. De hecho, te voy a pasar el enlace para que lo puedas ver y me digas si estoy exagerando o no, pero... Lo voy a ver en vivo. Sí, ahí te va a hacer el enlace. Abriendo el enlace. Perdónenme que mi internet es bastante como las pelotas. O sea, claro, a lo que iba, como el arte en sí es bueno siempre, pero sí, le quita un poco de lo llamativo de las cartas Magic. Es un bloque gris, es aburrido. O sea, esto funciona en algunas cartas, pero no en la mayoría. Claro. Hay algunas que por un tema de color son como un bloque negro casi. Sí, pues. Eso está, de hecho, es justo iba para allá. Como el tema de las cartas, el mana blanco o el mana negro, son aún más aburridas. Y de hecho, el borde que le ponen, por ejemplo, no hay cartas rojas o verdes, solo azules. No, sí, sigue bajando y está el resto. Ah, ok. Ah, pero ni siquiera le ponen como el borde. A ver, espérate. Ya veo cartas azules. No, sin internet tú puedes. Y las negras son moradas. Sí. El borde es morado. Ahí están las rojas. Sí, o sea, no las encuentro feas, pero sí son un poquito aburridas. Sí. La verdad. Sí, ese es el tema, que son aburridas. Sí. Y contrasta porque las cartas, por ejemplo, en Innistrad ya es un set de monstruos, pero igual las cartas blancas por lo general tienen gente oponiéndose a los monstruos como actos heroicos, cosas así, y en blanco y negro como que igual queda todo blanco y negro, le quita color. El verde también tiene monstruos, pero está siempre lleno de colores verdes, bosques, todo eso, y también la verdad no hay nada más aburrido que ver un paisaje en blanco y negro. ¿Qué me lo diferencia de los otros paisajes que salen en otras cartas si no puedo verlo en color? Claro, sí. Ya. Te entiendo. Pero ese es mi rant, que en su increíble y inagotable codicia, Magic está arruinándose a sí mismo. Sí, yo siento que está sacando demasiadas cosas. Pero bueno, así funcionan las empresas, lamentablemente. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, don Niploki, señor Niploki? Hoy vamos a hablar de la influencia o la presencia de la mitología griega en historias o productos modernos. Sí, yo voy a ser súper sincera con esto y yo le propuse este tema. De hecho, este tema fue idea de Eva, que probablemente vaya a escuchar este capítulo como ha escuchado todos los capítulos del podcast. Y fue más, o sea, es más que nada para aprovechar de recomendar un libro de una amiga que es Saori Balmaceda, que acaba de sacar su libro que se llama Ganimedes, Príncipe de Troya. De hecho, hace nada lo estuve presentando. Y
pero mientras escribía la reseña de Ganímedes la semana pasada, creo, como que me recordé a mí misma, porque siempre lo he sabido, tampoco es que esté diciendo algo como súper novedoso y que nadie se espera, pero me recordé la gran importancia que tienen los griegos en nuestra cultura en general, pero yo creo que sobre todo en un tema como de ficción, de la construcción de historias y del contenido de las historias, y cómo nos legaron a una tracalada de personajes, ya sean héroes, dioses, monstruos o lo que sea, con los que seguimos trabajando a día de hoy. Y de hecho hay una ola actualmente de historias basadas de forma directa a la mitología griega. Yo tuve que hacer una breve investigación para la reseña, y onda, no sé, está la canción de Aquiles, hace nada salió un libro que se llama Ariadna, en su momento estuvo Circe, para qué hablar de Percy Jackson. Entonces como que de verdad que los griegos los tenemos enquistados en nuestra cultura de maneras muy rígidas. Pero igual quería preguntarte, tú que conoces como, no sé, más áreas de la niñería, para no centrarnos tanto o tan desde el inicio en la literatura, ¿cómo has visto tú esta influencia en otras ramas del arte o de la niñería, básicamente? Ya. Bueno, quiero comenzar diciendo que yo tuve como una etapa muy fanática de la mitología griega. Creo que es como un cliché que todos los niños pasan como por su etapa de dinosaurios. ¿Ya? Yo no tuve etapa de dinosaurios, tuve etapa de mitología griega. Y aparentemente es algo que me viene de familia, porque mi madre, no me acuerdo qué edad, pero en una época, no sé, niñez o preadolescencia, en la época antes de la internet, ella se tomó la molestia de agarrar libros de mitología y transcribir las diferentes personajes, monstruos, lugares, dioses, y hacer como una especie de diccionario casero. ¡Oh, qué bacán! Me acuerdo también tenía un mapa del laberinto del Minotauro. Tenía un mapa, no me acuerdo si era de Grecia, pero tenía un mapa también calcado de Grecia, creo. Y tenía como hartas hojas, que no sé si acá se usan las hojas Tabaré, no creo, porque Tabaré es muy de Uruguay, pero las hojas que se usaban antes en los colegios, que eran las hojas para hacer las tareas, que tenías que tener una carpeta. Quizás estoy hablando de cosas muy antiguas. Estoy tratando de asociarlo con algo, pero continúa. Es que igual tú eres mayor que yo, y aún así probablemente lo que estoy hablando es demasiado antiguo, porque en Uruguay las cosas siempre llegan 30 años más tarde. Pero es más antiguo que él, ok, pero es cierto. Yo evité expresamente usar la palabra antigua, dije mayor. Eso fue lo que dijiste. Dije mayor. Pero dale, continúa, después vamos a arreglar nuestro Ya, no, el tema es que, bueno, en esas hojas que se usaban para las tareas, mi madre se tomó la molestia de hacer como una transcripción de las diferentes cosas. Tenía un diccionario de cosas griegas. Y yo eso lo encontré en algún momento, no sé, también en mi infancia, y me encantó. Y yo también empecé a leer cosas de mitología griega y también me gustó mucho. Y entonces adquirí como cierto conocimiento ahí de mitología griega, que se potenció con algo que tampoco sé si llegó acá, que es la serie de televisión de Hércules y de China. Sí, ya. Ah, pero el live action. Sí, el live action. No la serie de Disney. No. Quizás llegó, pero no recuerdo haberla visto. Yo la que vi fue la de Disney. Ya. Que también llegó, esa también la vi. Pero antes de eso estuvo la serie de Hércules live action y la de China, que fue el spin-off. Que también agarraba cosas de la mitología griega y te las mostraba, y era genial. Y bueno, y de ahí lo otro que también tenía en la infancia, bien asociado a la mitología griega, es Caballeros del Zodíaco. Ya, sí. Que bueno, los griegos, entre todas las cosas que nos dieron las constelaciones. Y el Zodíaco. El Zodíaco. Y de ahí sale, bueno, todo el tema de Caballeros del Zodíaco, obviamente. Pero también está el tema de que están los dioses encarnados, está
las relaciones entre ellos están... Bueno, hay una película que no sé, tampoco, no sé si se llegó a ver mucho en estas partes o en alguna en general, pero había una película que pasaban dentro de todo de Caballero del Zodíaco, que era la de Eris. Ya, yo no soy para nada, no cacho nada, casi nada de los Caballeros Zodiacos. Ya. Quizás... Aparte de la serie, que en esa época llegaba hasta como la saga de las 12 casas y listo, mucho más adelante yo vi la saga de Poseidón. Había una película que de vez en cuando pasaban, que era aburridísima, pero era una película en que mostraban más la historia de Eris, de la diosa Eris, la diosa de la discordia. Que era algo que quizás dentro de todo, dentro de los dioses populares que hay, no es uno de los más conocidos o no era no, esa, para los niños quizás. Pero perdón que haga un inciso, sí. Es una diosa que yo creo que los de nuestra generación conocimos a través de Sinbad, porque ahí aparece, sí. Ahí es la antagonista, pero no sé si la asociamos directamente con Grecia, porque no. Ahí Sinbad es como que su ubicación es más complicada, pero esa es Eris, básicamente. Sí. Ya, es que en su época Grecia se expandía mucho, sí, estaba muy expandida. Sí. De hecho, sí, no tanto como Roma, pero casi. Hay partes de la mitología griega que se topan con la mitología egipcia. Sí. Con la Esfinge, por ejemplo. Es bastante amplia, pero claro, se amplió como es como toda una parte como Europa-Asia. Sí. Entonces tuvieron mucha relación con los persas, relaciones a veces bélicas, pero relación al fin y al cabo. Entonces como que es bastante... y Sinbad al final habla de eso, pues de los 7 mares como la zona, ¿cachai? Sí. Pero no es una historia que uno asocie a Grecia, es como para nosotros una historia árabe. Sí, ¿cachai? Sí. Y bueno, yo de ahí saqué como el fanatismo, los conocimientos o el apego que le tengo a la mitología griega salió de ahí, de la serie live action, de la serie luego más adelante de Disney, de Hércules, que la conozco más que la película en sí, y de Caballeros del Zodíaco. Bueno, primero que todo, agradecerle a tu mamá, porque, bueno, siempre la nombras, aparte del capítulo que le dedicamos como a los padres, a nuestros padres ñoños, o pseudo ñoños, mandarle un saludo igual, porque ella siempre nos escucha a través de YouTube y nos deja comentarios, porque encuentro muy bacán lo que hizo. Ella lo logró, porque yo en algún momento de mi infancia, de mi adolescencia más bien, también me propuse hacer un diccionario de mitología griega, pero no lo hice, era como un proyecto, así que la admiro mucho por haberlo hecho. Y sí, me gustó que abordaras como desde tu acercamiento a la mitología griega, porque mi historia es similar, no igual, con las mismas cosas, exceptuando el tema de Hércules, la serie, que de verdad es muy buena, y está en Disney Plus. La quiero ver de nuevo, porque con mi hermano nos fanatizamos mucho por esa serie, porque la película es buena y todo, a mí me gusta mucho la película de Hércules, pero es muy reducida la historia. En cambio, en la voy a cortar un segundo. Me estás diciendo que la serie de Hércules, la serie que nunca nadie podía conseguir en internet porque siempre la encontraban en gallego, ¿está en Disney Plus en latino? Mira, lo voy a verificar ahora. Porque me acabas de generar una necesidad, voy a salir ya a comprarme Disney Plus. Pero sí, una vez yo lo busqué y creo que está. Lo voy a verificar mientras hablo. Entonces la serie de Hércules es muy bacán porque él conoce a casi todos los personajes típicos de la mitología griega. Y digo personajes porque no solamente son dioses, son de todo. O sea, por ejemplo, sí, efectivamente está. Tengo que comprarme Disney Plus. Pero no te lo compro, boludo, te doy la clave. Al tío Mickey no le gusta eso. Y tiene 65 capítulos. Sí. Así que asumo que está completo. Y un crossover con Aladdin. Y tiene un crossover con Aladdin. No sé, esta serie es muy buena y, como decía, conoce muchos personajes que obviamente no son en la película. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el capítulo cuando conoce a Quirón. Que Quirón en los 12 trabajos de Hércules, su historia, ya, Quirón es importantísimo. O sea, Phil es un personaje, no sé si totalmente inventado, creo que sí, de la película, porque el maestro real de Hércules fue Quirón, un centauro. Entonces hay una parte en la serie donde Quirón aparece.
Obviamente no es lo mismo que la historia de Hércules, porque la historia de Hércules con Quirón es bastante triste, al menos al final es bastante trágica, pero si pueden ver la serie, de verdad véanla, porque yo me acuerdo haberla visto, aparte que era entretenida y todo lo que uno quisiera, uno aprendía mucho. Sí. Igual cuando ahora yo me imagino la voy a ver y me voy a dar cuenta que no eran exactamente así las historias, ¿cierto? Tal como pasa con la película, o sea, la Hera, que el hecho de que hicieran a Hera la madre de Hércules, yo creo que... ¿Tú nunca viste la serie? Una tumba. ¿Nunca viste la serie live action de Hércules? No. Es que en la serie live action de Hércules, Hera siempre la representaban como unos ojos femeninos en el cielo, y la función de Hera era básicamente mandar monstruos y gente a que matara a Hércules. Que eso es mucho más fiel a la mitología. Sí, pues, pero si era terrible, o sea, era terrible, no, pero depende del mito, por supuesto, pero en la historia de Hércules era totalmente una de las antagonistas. Sí. Bueno, entonces tenía el tema de la serie de Hércules. Me acuerdo una película que veía mucho con mi papá, porque a mi papá le gusta, que se llama La Furia de Titanes, pero la versión antigua. Estoy hablando cuando yo era chica, no existía la más reciente. Sí. Entonces yo veía una que era como de los años 70, 80, que de hecho trabajaba Maggie Smith, la McGonagall, y ella hacía de Hera. Ya. Yeah. Entonces imagínate a Maggie Smith más joven, por supuesto, haciendo de Hera. Me lo imagino. ¿Ya? Que para los que no saben, Furia de Titanes cuenta la historia de Perseo, Medusa, Pegaso, ¿cómo se llama la de las cadenas? Andrómeda y todo eso. Y lo otro, yo creo que es fundamental para mi amor por la mitología en general, pero sobre todo la griega, fue Mitos y Leyendas. Yo sé, hay una de las cosas que tengo que agradecerles a Mitos y Leyendas, el juego de cartas, para el que no lo sepa, de acá de Chile, fue las cosas que me enseñó, de manera muy superficial, por supuesto, pero las cosas que me enseñó de mitología, y sobre todo la mitología griega, porque ellos tienen una de las ediciones de las griegas, no me acuerdo cómo se llama, Olimpo. Pero helénica creo, que fue la primera, porque sacaron más de una. Y yo aprendía mucho, que de hecho con mi hermano siempre juntamos hartas cartas mito, pero nunca fuimos jugadores de cartas mito, éramos más coleccionistas, por decirlo así. No a nivel del Don Estefano, pero más o menos. Y aprendíamos mucho, porque claro, Mitos y Leyendas tiene, por supuesto, la ilustración del personaje, el nombre y todo, y tiene un breve texto. El texto podía ser como muy críptico o muy poético, pero igual uno sentía que estaba aprendiendo. Entonces llegaba un punto en el que quizás tú no te sabías la historia, al al derecho del personaje, pero tenías una noción de quién era, ¿cachai? O cómo lucía, o cómo se representaba en el arte. Y ahí yo siento que una de las cosas que tiene la mitología griega, a diferencia de otras mitologías, es que para nosotros es tan común que uno la tiene absorbida en mayor o menor medida, incluso sin darse cuenta. A diferencia de otras mitologías que tú tienes como que estudiarlas. Sí. Ponte tú la mitología nórdica, la mitología egipcia, la misma mitología chilena, sí, o qué sé yo, cualquier mitología. En cambio, la mitología griega es como el inglés a los idiomas. Es muy universal. La tenemos tan cerca, la tenemos tan cerca siempre, que sabes cosas de la mitología griega, aunque jamás te hayas puesto a leer un libro o te hayas metido a Wikipedia a investigar o lo que sea, como que tú sabes quién es Zeus, quién es Hércules, y podemos nombrar muchos personajes. Ya hay algunos que son súper desconocidos y como que hace falta más estudio para conocerlos, pero por lo general uno se sabe el panteón griego así como básico, como casi de nacimiento, o ya como siendo chico, como que lo vayas sucediendo. Entonces eso me parece muy bacán y muy interesante. Ya que mencionaste el tema de Hércules, y de hecho lo hemos estado mencionando harto, igual quiero hacer una queja, entre comillas, o tener el momento mega ñoño del capítulo, que no sé si cachas qué es lo que voy a decir, pero... Dale, a ver, te escucho. El nombre en la mitología griega era Heracles, es el nombre romano que es Hércules. Sí. Que, bueno, yo creo que lo han hecho esto porque Hércules suena mejor que Heracles, creo yo. Entonces, ya
todas las personas cuando hablan de mitología griega hablan de Hércules, cuando en realidad tendrían que estar hablando de Heracles, pero ya. De hecho, yo creo que con Hércules es con uno de los pocos que pasa eso, porque, Sí. se sabe que los romanos le robaron básicamente toda la mitología a los griegos y la renombraron, es uno de los plagios más grandes de la historia universal. Pero si bien uno puede conocer los nombres y los nombres de los dioses romanos, están en muchas cosas que usamos todos los días, como los nombres de los días, por ejemplo, o los planetas. Uno cuando habla de dioses siempre los piensa con los nombres griegos, con los nombres originales. Sí. O sea, es muy raro que tú digas Júpiter en vez de Zeus, por ejemplo, o Plutón en vez de Hades, ¿cachai? Pero con el Hércules pasa eso, que todos tenemos súper pegado el nombre romano en vez del nombre griego. Y de hecho, cuando yo estudiaba en la universidad, nuestra profesora de historia peleaba con nosotros, peleaba mucho por eso. Los 12 trabajos de Heracles, y nosotros los 12 trabajos de Hércules. No, Heracles, era como... ¡Ah! Pero sí, es verdad. Fue el momento mega ñoño, tal como dijiste. Sí. Tal como prometí. Y igual lo que comentaste de que hay personajes menores que uno tendría que leer o investigar para hacerlo. Igual a mí esos son los personajes que más me gustan de la mitología griega. Sí, como todas las musas y lo específicas que son. Todos los dioses más primordiales, todas las versiones de caos, noche, oscuridad que hay. Sí. Y sus hijos, todos los dioses del caos o de Nyx, que son hartos igual, y que son como aspectos muy específicos o muy, no sé, interesantes de la realidad encarnados en dioses, no sé, Hypnos, Thanatos, Helio, Némesis. Némesis es una diosa griega que encuentro que está increíblemente inutilizada en cualquier forma. Momo, ojalá hicieran más cosas con Momo. O Menomice, nunca aprendí a decir el nombre, que es como la de la memoria. Sí, no sé cómo se pronuncia tampoco, pero sé cuál decís. Sí, por eso, como yo siento que hay muchos personajes, criaturas incluso, de la mitología que no tenemos tan absorbidos como los típicos y que a veces son más interesantes que los clásicos, ¿ya? Los Zeus y Atenea, Artemisa, etc. Y otros han ido agarrando fuerza con el tiempo. Por ejemplo, yo siento que una figura que se le da más o menos importancia, no tanto como los dioses clásicos, pero está presente en el imaginario del Minotauro. A mí me encanta el Minotauro. Me encanta como ese mito. Es como una historia que tiene, o sea, está lista, ¿cachai? Esto como de la ciudad que es esclava de la otra y le tienen que mandar este tributo de jóvenes vírgenes y los cabros los meten al laberinto donde hay un monstruo, pero el monstruo es como el hijo del rey. Esa es pedazo de historia, ¿cachai? Como... Sí. No necesitáis nada más. Está lista. Las reivindicaciones de Medea. Oh, Medea. Es que sabéis que yo siento una cuestión que es como, hay historias que son parte de la mitología y hay otras que son parte de las tragedias griegas, que son parte de la mitología también, pero como que yo inherentemente las separo porque me las enseñaban como en periodos distintos en la universidad. Uno era como toda la mitología, como, no sé, pues la titanomaquia, etcétera. Y después te pasaban las tragedias y ahí estaba, ponte tú, Orestes, estaba el clásico Edipo Rey, estaba Antígona, que es mi favorita, estaba Medea, y Medea es pedazo de personaje. Es pedazo de personaje. Esa tipa cometió el peor pecado que podía cometer una mujer griega, que era matar a los hijos. La loca, para cagarse al marido, le mató a los hijos, que era otra manera de matarlo a él. O sea, era como, no te puedo matar a ti, te mato a los hijos, que es como lo mismo, porque lo más importante para un hombre griego era dejar descendencia. Entonces al tipo... Oh, creo que nos cortamos.
nos cortamos. Vamos a esperar pacientemente a que vuelva, a que te lean. Mientras tanto les voy a contar la historia de Licaón, que era un rey que por alguna razón los dioses decidieron ir a su banquete, o lo visitaron, no me acuerdo, y el Licaón les quiso dar un banquete y no se le ocurrió mejor idea al pelotudo que servirle a los hijos a los dioses. Como, loco, no sé en qué parte tu religión te dijo que a los dioses les gustaba comer humanos, pero ok, no sé, puntos por ir full con tu idea. Y cuando los dioses se enteraron, lo castigaron, y de ahí surge la leyenda o el mito de los licántropos. Sí. Ah, ¿volviste? Sí, estaba hablando, loco, yo hablé caleta hasta que me di cuenta que... Ya, pero estaba hablando de Licaón, ¿cierto? Sí, mientras te fuiste les conté a los podcast escuchas la historia de Licaón, el Gil que dijo, ¿sabes qué le gusta a los dioses? Mis hijos. Así que se los di. Oh, sí. ¿Hasta qué parte me escuchaste a mí? Que Medea no podía matarlo al marido, así que le mató a los hijos. Ah, ya. Ah, sí. No, después hablé de Cronos, que a mí también es otra historia que me gusta mucho, porque también simboliza dos de los como crímenes más terribles que se podían cometer en la Grecia antigua, que era el parricidio y el canibalismo. De hecho, también por eso el castigo a Licaón fue tan terrible, porque obligó a los dioses a comer carne humana. Sí. Y el loco, bueno, Cronos la hizo en pack, o sea, mató a sus hijos comiéndose. Sí. Entonces era como lo peor que podía haber, pero como era un titán, obviamente tampoco era como... no sé, tampoco estaba yendo contra su naturaleza. Sí. Y bueno, no vamos a mencionar todas las leyendas surgidas de las escapadas sexuales de Zeus, pero hay muchas, con muchos tipos de animales. Si creían que Loki, por haber dado luz a un... ¿Cómo? Que Poseidón tampoco se queda tan atrás. Igual pero solo tiene 2 escarameos así conocidos, no como Zeus, que tiene 70. No, sí, obvio, pero no, Poseidón, o por ejemplo hay esta historia, a Medusa la violó Poseidón, ¿no? Sí, en un templo de Atenea. ¿Sí? Y por eso Atenea dijo, voy a castigarla a ella, lo cual es estúpido. Pero hay muchas reinterpretaciones actuales que lo que hizo no fue castigarla, sino darle poder para que estuviera empoderada, que es otra cosa que tienen los mitos griegos, que se pueden reinterpretar mucho. Claro, porque la versión más clásica, la que siempre nos enseñaron, deja a Atenea como una diosa súper poco sonora, así como culpando a la víctima y todo. Bueno, a mí me pasa que los dioses griegos uno tiene que, obviamente, no justificarlo, también son personajes, o sea, como, tampoco hay que tomarlos como referencias morales, para nada. No, pero... y como personajes de esa época eran escritos por hombres. Aparte. Y ¿cómo se llama? Pero me gusta eso que son tan grises, tan grises, ¿cachai? Y también me gusta que cuando tienen participación en varios mitos, como hablábamos de Hera hace un rato, en algunos mitos pueden ser los buenos y en otros pueden ser los malos, ¿cachai? Y yo creo que la historia que simboliza eso, esa lucha o esos cambios de bandos, es la guerra de Troya, la Ilíada. Porque ahí básicamente, o sea, uno puede ver desde el plano humano o más allá heroico de la guerra de Troya, pero hay toda una cúpula de dioses luchando entre sí con sus campeones o con sus héroes y sus hombres bendecidos y qué sé yo, o con sus descendientes, unos de parte de Grecia, otros de parte de Troya, ¿cachai? Como que simboliza esa lucha de que a veces eran los buenos, a veces eran los malos, depende del mito, depende de su estado de ánimo, ¿cachai? A veces no se metían, ponte tú Zeus, en la Ilíada no se mete tanto, está como ahí como casi en plan padre que observa a sus hijos pelear, ¿cachai? Pero a veces
es el que deja la cagada, ¿cachai? Entonces varía mucho, es muy amplio. No, y es que también algo que mucha gente no entiende es que la mitología griega, los mitos griegos se expanden por cientos de años. Y los sí, es que pueden haber sido escritos una leyenda en una época, otro en otra, muchos mitos cumplen las funciones que luego cumplieron los cuentos de los hermanos Grimm u otros cuentos clásicos, como historias cautelosas, no sé cómo se traduce en español, cautionary tales, de cómo comportarse para que te vaya bien en la vida. Sí. Bueno, los griegos inventaron las fábulas, básicamente. Sí. O sea, es que claro, igual, bueno, no nos vamos a ir muy en la bola histórica, pero lo que nosotros entendemos por Grecia comúnmente es la época helénica. La época helénica es la época de las polis, de Atenea Esparta, de Pericles, que creo que es el siglo V antes de Cristo, por lo que tengo entendido. Son como 3 siglos de la época helénica, que creo que era el siglo VIII hasta el siglo V antes de Cristo. Pero Grecia era mucho más antigua, y es por ejemplo cuando nos hablan de la era minoica, y hay mitos muy antiguos que vienen de la era minoica, que es por ejemplo uno de esos, el Minotauro. Minotauro es uno de los, no voy a decir de los más antiguos, pero es un mito muy antiguo dentro de Grecia, ¿cachai? Entonces sí, uno igual tiene que entender que Grecia es mucho más de la época clásica griega. ¿Se me escuchó o hablé al aire de nuevo? Sí, se te escuchó. Ya va acá. ¿Y tienes alguna...? Bueno, y no sé si vamos a profundizar más en las cosas que están hoy en día, pero bueno, mencionaste Percy Jackson, que probablemente sea de las más reconocidas y más basadas o más metidas en la mitología griega de los últimos años. Sí, yo no he leído Percy Jackson, solamente he visto las películas, que vamos a hacer como que no las vi, así que me voy a quedar con el hecho de que no he leído los libros. Yo leí los libros. Leerlos me llaman harto la atención. Ya. Entonces habla tú. O sea, leí la primera saga, porque después sale como una segunda saga de los dioses romanos, que no la leí porque me pareció estúpido. El concepto de tenemos campamentos separados para los dioses romanos cuando en realidad son los mismos dioses, pero ok. Pero, o sea, tiene como una buena modernización de los mitos. Hay algunas partes que igual son raras porque se supone que es como una continuación en cierta forma de la mitología original, pero al mismo tiempo también toma y moderniza mitos que ya pasaron. Entonces es como que los dioses no están teniendo un aprendizaje. No sé si se entiende. Claro. ¿Tú conoces, por ejemplo, el mito de cuando Hefestos atrapó a Afrodita y a Ares en una red casi invisible para que todos se burlaran de ellos? Que en realidad era muy estúpido porque lo estaban haciendo cornudo a él. Debería estar burlándose de él. Es que Hefestos, pobrecito. Sí. Nanay. Pero hay un retailing casi paso por paso en Percy Jackson, pero con, no sé, con cámaras, cosas así, pero es la misma historia. Entonces Afrodita y Ares nunca aprendieron de la vez pasada. No sé si se entiende. Claro. Entonces en algunos puntos la historia resulta rara, pero en otros... O como Hades con Perséfone, que siguen en la misma. Sí, pero en otras partes igual toma puntos poco conocidos y los moderniza. Por ejemplo, el tema de que Aquiles era invencible porque se bañó en las aguas, creo que era de la Estigia. Sí. Pero solo quedó su talón por fuera, por eso uno fue ahí. Y ahí como que lo modernizan y dicen, no es tan así. Es que cuando te bañes tenés que elegir un punto que va a ser tu punto débil porque no podés ser mortal y al mismo tiempo invencible. Algo tiene que haber. Lo cual lo encuentro más lógico. Sí, una de las cosas que, esto lo sé por la película, corrígeme si me equivoco respecto al libro, pero una de las cosas que más me llaman la atención y que más me gusta de Percy Jackson es que Atenea tenga una hija. Encuentro que esa idea es tan controversial y tan valiente. Es tan anti-Atenea. Es muy anti-Atenea, pero eso es bacán.
Es que en realidad es muy anti todas las es anti Atenea, es anti Artemisa. Artemisa, es muy anti es anti Hera. Me imagino. Entonces, no, sí, es muy anti, pero no solo que tenga una hija, ha tenido varios hijos a lo largo de la historia. O sea, no tuvo un desliz. No, fue un... Artemisa ha tenido relaciones con mortales, lo cual, la verdad, no imagino algo que Atenea haría, pero bueno, cada uno interpreta la ¿Artemisa o mitología Atenea? Ambas, en realidad. Más Artemisa. Pucha, Artemisa me la imagino con mujeres, la verdad, porque Sí. ella, bueno, aparte de esto de ser virgen, era muy anti-hombre. Sí. Muy anti-hombre. Sí. O sea, ella castigaba Bueno, en realidad sí. a su séquito por eso, por enamorarse, básicamente. Si soy justo, Artemisa no hay un... Es que yo me acuerde, en los libros, en la saga, no hay hijos de Artemisa. Pero sí hay hijos de Atenea, lo cual tampoco tiene mucho sentido. Claro. Pero sí. ¿Y qué, como... Primero, ¿cuál es tu personaje favorito de la mitología griega? Y segundo, ¿cuál es como tu producto moderno basado en la mitología griega favorito? Ya. Personaje, bueno, como dije, a mí me gustan más los personajes oscuros o los dioses más secundarios en la mitología griega. Uno que voy a ser un poco nacionalista porque está muy asociado a mi cultura o a la historia de mi país, es el dios Momo, que era el dios de la burla y que de hecho fue expulsado, creo, depende de las versiones, pero creo que era hijo de Nix, de la noche. Lo que creo que técnicamente lo haría más un titán que un dios, pero no sé cómo se definen en ese sentido. Y fue expulsado del Olimpo, de la compañía de los otros dioses, porque era el dios de la burla y no le tenía asco a burlarse de todos, incluido Zeus. Entonces por eso lo expulsaron del Olimpo. Y en mi país tenemos el carnaval, y en el carnaval es raro, no sé si en otros carnavales de otros países se hace, pero hay como mucho, no sé si adoración, pero hay mucho culto al dios Momo. Porque el carnaval en Uruguay no es solamente el desfile con tambores o con música, con mujeres semidesnudas y todo eso. Hay un componente muy de parodia y burla, y ahí el dios Momo como que tiene mucha importancia. Que probablemente sea como lo más religioso que tenemos en Uruguay cuando me pongo a pensar, porque somos súper seculares. Los buenos paganos, loco, la cagaron. Neopaganismo uruguayo. Exacto. ¿Y tu producto moderno favorito basado en la mitología? No sé qué tan moderno sea, pero me encanta Caballeros del Zodíaco. Ya. Es como mi favorito. Bueno, yo creo que mi personaje, ya nombré algunos que me gustan harto, pero si tuviera que elegir, yo creo que Prometeo. Prometeo por lo trágico de su historia, por todo lo que significa. Me llama mucho la atención los titanes. Siento que igual, o sea, hay titanes que son muy importantes como Cronos, como el mismo Prometeo, pero por lo general fueron como absorbidos por los dioses, y a mí me parecen mucho más interesantes los titanes que los dioses. Sí. Pero entiendo la necesidad de ese traspaso, en fin, de los padres a los hijos. Es que hay... aparte que el mundo hubiera sido horrible controlado por los titanes. Es que hay como, no sé, no soy académico al respecto, pero creo que la diferencia es como que los titanes están más asociados a cosas, fuerzas de la naturaleza, sí, y los dioses están más asociados a cosas más humanas o más elevadas. Claro. Apolo, por ejemplo, es el dios del sol, pero al mismo tiempo también es el de la medicina y artes y otras cosas. Sí. Pero claro, me gusta por eso, porque lo considero súper potentes y peligrosos. ¿Okay? Pero bueno, y claro, Prometeo, todo lo que significa en la historia humana, según los griegos, por supuesto, ¿cierto? Ya. Y mi producto favorito, y acá va a empezar el spam, aviso al tiro. Y esto no lo digo porque sea mi amiga, sino porque de verdad me gustó mucho el libro. Yo creo que mi producto favorito actual
basado en la mitología griega es Ganimedes, el libro que se escribió la saga. Porque Ganimedes también es un mito conocido, pero no tan usado o no tan recordado de la mitología griega, y se le suele reducir a que fue la pareja que se le conoce a Zeus de género masculino. Y también tiene una ligación con la pederastia. Entonces son dos temas que generan ese choque cultural con los griegos, o sea, no la homosexualidad, pero con el tiempo hemos ido aprendiendo cómo veían la homosexualidad los griegos, y el hecho de cómo ellos veían la homosexualidad nos hace entender hasta qué punto retrocedimos como sociedad occidental con la llegada del cristianismo y con todo este periodo llamado la Edad Media. Porque de verdad, o sea, si hubiéramos seguido como el curso que estaban manteniendo los griegos y los romanos, podríamos decir también antes de la llegada del cristianismo, o sea, temas como la homosexualidad, por ejemplo, probablemente no serían temas, ¿cachai? Y nunca lo hubieran sido. Pero llegó el cristianismo y cambió todo. Es que igual Grecia también tuvo sus épocas. Hay épocas previas a que se aceptara la homosexualidad, o hubo otras épocas muy pro, en la que, por ejemplo, se inventaron nuevos mitos, inventándoles amantes masculinos a, por ejemplo, Hércules. Y bueno, también depende de épocas. No es como que Grecia hubiera sido cool con la homosexualidad toda su historia. Claro, de hecho en la época helénica había mucho de esto, que también es un tema en estudio, porque antes no se hablaba mucho de eso. Y con el tiempo hemos ido como aprendiendo más de cómo ellos veían estas cosas en Esparta, en Atenas. Igual dependía, ¿cierto? No era para toda la sociedad lo mismo. Seguía siendo muy importante el matrimonio porque, como dije hace un rato, lo más importante para un hombre griego era dejar descendencia, y obviamente en una relación homosexual no se podía. Entonces tampoco hay como que decir que ellos la aceptaban así como tan fácilmente, no, pero obviamente hubo un oscurantismo respecto a la homosexualidad, atraído por el cristianismo y durante la Edad Media. El tema, la parte oscura de esto es el tema de la pederastia, ¿cachai? Sí. Que muchas veces la homosexualidad derivaba en relaciones pederásticas entre maestros y alumnos. Y ahí está como mi problema con el tema, ¿cachai? Y bueno, y Ganimedes como historia refleja estas dos cosas. Refleja el tema de la homosexualidad, dándole a un dios conocido y reconocido y criticado y lo que sea por ser muy mujeriego, tener muchísimas parejas, tanto mortales como diosas, tener una tracalada de hijos botados por el mundo. O sea, es increíble cuando tú te pones a estudiar la mitología griega y darte cuenta que son casi todos hijos de Zeus. Ese hombre sí que dejó descendencia. Excepto Perseo. Claro, así que son como contados con las manos, no sé, como de los famosos, así. Aquiles no era hijo de Zeus, eran muy pocos, muy pocos. Bueno, y de repente surge esta historia de Ganimedes, y decimos, o sea, aquí hay rasgos al menos bisexuales, ¿cierto? De parte de Zeus, porque tuvo una pareja masculina. El problema es que Ganimedes es descrito como un muchacho, y a veces es retratado en el arte incluso como un niño. O sea, tú veis la pintura o la escultura y es un niño, ¿cachai? Sí. Hasta un infante, a veces es súper creepy. Pero bueno, Saori usó este mito, por supuesto, cosa que yo le agradezco mucho. En su historia no es un niño, es un muchacho de 16 años, y te cuenta de forma mucho más extensa su historia y de cómo llega a convertirse en el copero de los dioses y en un amante de Zeus. Y me gusta eso porque logró, por una parte, retratar a la Grecia antigua, ¿cierto? Tiene harta investigación detrás del libro. De hecho, algo que se agradece siempre, que tiene nota al pie, donde te explica como concepto y qué sé yo, o costumbres, pero también tiene una mirada actual. Ganimedes, por ejemplo, no se reduce a que Zeus lo raptó y se lo llevó y listo, sino que le da mucha más profundidad al personaje, lo transforma en un héroe moderno, a Ganimedes. Entonces me pareció súper interesante la novela,
controversial en algunos aspectos porque, repito, Ganímedes no deja de ser un muchacho de 16 años y hay temas con la pederastia no solamente relacionadas con Zeus, sino con otros personajes, entonces es controversial, pero igual yo agradezco ese tipo de cosas porque nos hacen ver cómo hemos cambiado como sociedad. O sea, la distancia entre nosotros y los griegos es enorme, pero me refiero a que si por ejemplo un libro así hubiera salido hace, no sé, 50 años, quizás me hubiera provocado la misma reacción que podría llegar a provocar ahora este tipo de relaciones, ¿okay? O sea, me voy a ir por las ramas, pero hace nada salió un video de Taylor Swift donde cuenta una historia así como de una chica que tiene una relación amorosa. Ella tiene como 20 años y tiene una relación amorosa con un tipo como de 30, y ya la gente estaba como quemando antorchas, encendiendo antorchas en la plaza pública, que ahora es Twitter, por esa diferencia de edad, siendo que son mayores de edad ambos. Sí. ¿Okay? Pero ya es controversial. Entonces me parece súper interesante ese choque que se da cultural con los griegos a partir de este libro. Y bueno, no lo mencionaste ahora y no lo mencionaron tampoco en el live que yo estuve viendo, pero me quedé con ganas de preguntar, si es spoiler no me digas, pero ¿detallan o mencionan el destino final de Ganímedes en la mitología? Porque eso es como la parte que más conozco de su historia. Sí. Sí, ya. Es que yo soy acuario. Entonces es como conocimiento básico. Claro, sí creo que lo mencionas. Sí. Ya. Bueno, te lo voy a prestar para que lo leas si quieres. Sí. Pero nada, muy buen libro y es parte de esta ola de retellings de la mitología griega, que hay muchos. Yo tengo hartas ganas de leer La canción de Aquiles, porque gays siempre bien. Pero y van a seguir saliendo libros de ese estilo, y es necesario igual porque son historias que son más viejas que el hilo negro, pero son universales y permanecen porque tocan muchos temas que se siguen tocando aún hoy, ¿cachai? Y siguen pasando, quizás de otras formas, pero siguen muy presentes. Entonces eso es lo bacán de la mitología en general, pero yo creo que sobre todo la griega, que es como la que tenemos más cerca. ¿Y te gustaría escribir un libro con ese tipo de historia? Sabéis que nunca lo he pensado, no lo desecharía, pero tendría que buscar como muy bien el mito que me gustaría tocar. O quizás más que el mito, como hacer un retelling, quizás usaría muchas cosas de la mitología, pero no sé si lo haría como lo que hizo la Sabo, como tomar un mito y reescribirlo. Sí. No sé, quizás en el futuro. Y creo que, aunque sea brevemente, creo que tenemos que mencionar a este canal de YouTube que se llama Destripando la Historia. Sí. Y que últimamente se cambió de las historias o cuentos o fábulas hacia la mitología, y ha hecho muchos videos que han circulado mucho en internet de dioses griegos. Sí, porque ahí te la cuenta, o sea, obviamente como que lo faranduliza y lo vuelve chistoso, pero igual te lo cuenta súper descarnado. Súper descarnado, así como eran, ¿cachai? Porque sí, igual a nosotros por lo general nos llegan las versiones muy suavizadas. Sí. Muy suavizadas. Sí. Sobre todo lo que tiene que ver con lo sexual. O sea, yo nunca me voy a olvidar la cuestión del Minotauro, como surgió el Minotauro de una mujer teniendo relaciones con un toro blanco, salido del mar. Esa cuestión yo lo leí la primera vez y me impactó. Fue como, ¿qué está pasando aquí? Pero bueno, cosas que pasan en los dioses griegos. Y bueno, pasemos a... Bueno, yo siento que tú ya hiciste la recomendación, pero pasamos a las recomendaciones. Sí. No, mi recomendación ya está hecho. Ganímedes de Sabri Balmaceda.
Ya, entonces yo voy a recomendar. A ver, ¿qué puedo recomendar reciente? Ya, pensando en los libros que he leído o terminado recientemente. No, bueno, he estado como en una... Estoy trabado con un libro que tú me prestaste, pero es de los que no nos tincan tanto. Entonces me metí a leer cómics online. Y por primera vez como en, no sé, 10 años, me puse a leer un cómic de DC. ¡Wow! Estoy leyendo la nueva saga o la nueva serie de Superman, la del hijo de Superman, la de Sean Kent. ¿Qué se llama? The Son of Kal-El. ¿Cómo? The Son of Kal-El. Sí, Superman Son of Kal-El, que la verdad me ha gustado bastante. Es como la primera serie de DC en hartos años que estoy disfrutando. En el sentido de que están haciendo algo, entre comillas, interesante y nuevo con Superman, pero sin dejar de ser Superman. Solo es un nuevo Superman con otras circunstancias que lo hacen también más interesante, más cercano, pero sin dejar de ser Superman, ¿ya? Con un nuevo involucramiento en los problemas mundiales, nuevas perspectivas, deseo de hacer más de lo que el Superman original hacía. Y bueno, todo el mundo estalló en cólera porque el hijo de Superman es o gay o bi. Uy, qué horror. Sí, no, es lo que todo el mundo ha hablado de eso y yo me enteré antes de empezar a leer la serie. Pero no está para nada injustificado, ni salido de la nada, ni es una trama forzada, así que... Y que tampoco tiene que justificarse. No. Así como... ¿Por qué la sexualidad de un personaje cuando no es cuando no es hetero hay que justificarla? Sí. ¿Por qué? Nadie te justifica que un personaje sea hetero. No. Nadie va y te dice, no, que este personaje es hetero por A, B, C, D. No. Pero sí hay que hacerlo con los bi, con los trans, Sí. ¿cachai? Como por qué. Pero Sí. bueno, ranteo de Alien Express. Ahí. No, tenés toda la razón. Y eso, creo que van como 9 números, pero por ahora me ha gustado bastante, entonces lo recomiendo. No sé nada más de lo que está pasando en el universo DC, pero me gusta esta serie. Pero por lo que sé como que no es necesario. O sea, mientras sepáis quiénes son los personajes, Sí. da lo mismo. Sí. Bueno, me gustó este capítulo. Hace tiempo que no hablaba de la mitología griega, exceptuando la reseña que le hice al asado. Y siempre es bien hablar de la mitología griega. Sí. Entonces, eso ha sido todo por esta semana. La próxima semana con otro tema totalmente diferente. Quizás finalmente hagamos el episodio de Dune. Sí. Ojalá. En realidad, más probable es que hagamos el episodio de Eternos. Y ¿verdad? eso, nos vemos la próxima semana. Adiós.